Ok. Entonces, voy a retomar esto y ya estamos. Entonces, nos habíamos quedado en la parte electrón-electrón, ¿no? Este, entonces, lo que hace Connie Sham es decir, bueno, esa energía electrón-electrón, una parte que va a ser una parte importante, una parte grande, va a ser la parte culómbica y todo lo que no es la parte culómbica, que le voy a llamar clásica, a esa parte, todo lo restante lo voy a dejar a un lado, ¿sale? Entonces, ¿de qué está compuesto el funcional de Hohenberg-Kohn? ¿Se acuerdan que le llamamos el funcional universal? Es el que tiene la energía cinética y la electrón-electrón. ¿Cómo lo va a construir Kohn-Sham? Pues quedamos que la T, la energía cinética, si despejo de aquí, están de acuerdo que va a ser delta T más TS, donde TS sí tenemos su forma, es la energía cinética de un sistema de partículas independientes. Entonces, esto es T. Y la parte electrón-electrón, pues va a ser la parte culómbica más algo que no está relacionado con la parte culómbica. Preguntas de cómo está escribiendo las cosas Connie Sham. O sea, el funcional de Hohenberg y Kohn en el modelo de Connie Sham va a tener dos elementos que sí conocemos. ¿Qué sí conocemos? La energía cinética de un sistema de partículas no interactuantes, o sea, que tenemos energías cinéticas individuales y sumo sobre ellas para tener mi energía cinética del sistema de partículas independientes. Sí lo conozco. ¿Qué conozco también? A la interacción electrón-electrón, pero que viene de la parte exclusivamente de la electrostática, la parte culómbica. Entonces, hay dos cosas que sí conozco. ¿Qué no conozco? Pues el pedacito de energía cinética y la interacción electrón-electrón, que es diferente a la parte culómbica, que sé que debe de ver ahí el intercambio y la correlación. Entonces, a esas cosas desconocidas, que no saben cómo se escribe Connie Sham, pues dice, a estas dos partes, el pedacito de energía cinética y el pedazo que me sobra de electrón-electrón, la parte no culómbica, a eso le voy a llamar el funcional de intercambio y correlación. Entonces, el funcional de Hohenberg y Kohn dentro del modelo de Connie Sham va a estar compuesto de dos cosas que sí conozco, energía cinética del sistema de partículas independientes, la parte electrón-electrón culómbica y una parte que no conozco. O sea, lo que dijo Connie Sham, dijeron, sale, les vamos a dar chance. En el primer artículo donde damos nuestros teoremas, ya les dijimos que sí existe un funcional de la energía en términos de la densidad. Listo. Pero como sabemos que no van a poder encontrar ese funcional universal, ese que no depende del potencial externo, que es del núcleo electrón, como sabemos que no lo van a poder encontrar, les vamos a echar una ayudadita. Les vamos a decir que ese funcional universal lo vamos a construir como una parte de energía cinética de un sistema de partículas donde los electrones no interaccionan entre sí. Una parte electrón-electrón que es culómbica, ya les ayudamos mucho, pero queda otra parte que es así, se las dejamos de tarea. Debe ser una parte pequeña, pero no sabemos cómo construirla. Pero pues les damos chance para que la gente se supere y se ponga a trabajar en eso. Y así es como construyen entonces la energía de Connie Sham. Esto es lo que se construye energía de Connie Sham. Dos términos que sí conozco, el término núcleo-electrón que sí conozco, pero hay una partecilla que es desconocida hasta el momento, hasta la fecha. ¿Alguna pregunta sobre la ecuación 521
y de cómo la construimos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? No, creo que no. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Entonces, voy a hacer una pequeña recapitulación de esto. Como empezamos hoy, la clase es sobre la existencia de un funcional de la energía de un sistema electrónico en términos de la densidad electrónica. Ya está. Eso lo dio Hohenberg-Kohn. En esa expresión se tenía un funcional universal, que también se le conoce como el funcional de Hohenberg-Kohn. Después de eso, en otro trabajo, en otro reporte, en otro artículo, Kohn y Sham dan una forma de cómo encontrar ese funcional universal. Y la manera en que lo hacen es a través de un sistema donde sí se conocen sus propiedades. Ese sistema es un sistema de partículas no interactuantes, partículas independientes. Y en base a ello, escriben el funcional universal en términos de dos cantidades que sí conocemos y una cantidad que se desconoce. Vamos a ver en otro capítulo cómo es que dan ese tipo de aproximaciones. Pero ahorita con lo que nos quedamos es sobre de esto. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Continúo? Sí, por Sale favor. pues. Terminamos. Con esto vamos a terminar con Isham, con el paso 4. El paso 4 de Kohn y Sham es decir, bueno, pues yo lo que tengo es esta energía, como es un funcional, pues lo que tendría que hacer es algo similar a lo que hicimos en Hartree-Fock. Se minimiza esa energía, en Hartree-Fock minimizamos con respecto a los orbitales, aquí se minimiza con respecto a la densidad. Así como en Hartree-Fock encontramos las ecuaciones de Hartree-Fock, aquí vamos a encontrar las ecuaciones de Kohn y Sham. En Hartree-Fock teníamos energía cinética, núcleo electrón, y luego aparecía la parte coulombica y la parte de intercambio. La diferencia en Kohn-Sham es que la parte coulombica está relacionada con la densidad total. En Hartree-Fock estaba relacionado, habría un término por cada par de electrones que yo tenía en la parte coulombica. Entonces, aquí ya estoy sumando sobre todos y por eso me aparece la densidad total. Entonces, hasta aquí es muy parecido esto a lo que yo tengo en Hartree-Fock. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aparece un potencial debido a este término que no lo conocemos, la gente no lo conoce, que es el intercambio y la correlación. Entonces, para sacar la forma de este potencial, si alguien me diera la expresión, pues yo recurriría al cálculo variacional, que no hemos hecho nada de cálculo variacional en este curso, ni lo haremos, pero pues a lo que se recurre es a la derivada funcional. Se tiene que hacer una derivada variacional de esta cantidad y tendríamos el potencial aquí. Ahorita vamos a ver cómo se construye eso. Pero pues entonces es Hartree-Fock, casi Hartree-Fock, más una parte que no conocemos. Y entonces estas ecuaciones pues, son muy parecidas a una ecuación donde tengo menos un medio en aula cuadrada y un potencial efectivo que sería el de Kohn y Sham. ¿Qué forma tiene? Es todo esto. Recuerden que cuando comenzamos lo del sistema de partículas interactuantes, el hamiltoniano que teníamos era menos un medio de nabla cuadrada
más un potencial. Nunca dijimos qué potencial era. Sí sabíamos que tenía que estar involucrado los núcleos y términos relacionados con la densidad electrónica. Pues la 510 es precisamente lo que tengo entre paréntesis aquí. La energía cinética menos un medio en aula cuadrada, el operador de energía cinética más un potencial efectivo. ¿Qué potencial, qué forma tiene ese potencial efectivo? Pues el núcleo electrón, más la parte culombica debida a la densidad electrónica y más un término relacionado con efectos que no son clásicos, que son efectos netamente cuánticos, que es el intercambio y la correlación. ¿Está claro? Y entonces aquí viene el paso de la muerte. Este es el premio Nobel, muchachos. Lo que dijo Connie Sham es de que dijeron, bueno, yo conozco 3 términos y no conozco este. Entonces lo que proponemos es de que cuando se resuelvan estas ecuaciones, los orbitales que yo tenga, los sumo, les quito la parte de spin y me van a dar la densidad de mi sistema. Entonces, yo voy a sintonizar, es como si yo tuviera un sintonizador de este potencial de intercambio y correlación, lo muevo de tal forma que los orbitales que yo obtenga me reproduzcan la densidad exacta del sistema. Ustedes saben que existen sistemas que se han estudiado por cristalografía y con eso podemos obtener la densidad electrónica experimental. Entonces, si tengo la densidad electrónica experimental, pues yo tendría la suma de esos orbitales, tendría yo que forzarlos a que me diera la densidad exacta y lo hago a través de esta modulación. Es como si yo tuviera, lo que pasa es que están muy jóvenes, pero en las épocas de niño que me tocaron, todavía existían esos radios donde uno los sintonizaba para tener la estación correcta. Ahora ya todo es digital, pero antes no, antes teníamos de manualmente estar moviendo el sintonizador hasta alcanzar la frecuencia que nosotros queríamos para escuchar una estación de radio en particular. Aquí ese sintonizador es el intercambio y la correlación. Y entonces lo hacemos de tal forma que nos pueda reproducir la densidad experimental o la densidad del estado basal del sistema que estemos estudiando. Por lo tanto, este método de Consham es un método exacto. Si nos dicen que sí existe esto, entonces sí podría existir la modulación para encontrar la densidad del estado basal del sistema que esté estudiando. Entonces, es un planteamiento exacto. ¿Cuál es el problema que se tiene con Isham? Que no se conoce de manera exacta este funcional y por lo tanto su correspondiente potencial. Eso es lo que falta. El planteamiento es exacto. ¿Qué no es exacto? Pues que no lo conocemos la expresión de este funcional de intercambio y correlación. ¿Preguntas o comentarios? ¿Preguntas? Eh, para el segundo término de la integral, que Sí, corresponde a la parte coulombica, es la densidad en el sí, partícula R1 y la densidad de la partícula R2. así es. Es que no se nota, pero es una R'. Ok. ¿Ya lo ves? Sí. Estrictamente hablando, se le tendría que haber puesto aquí DR2
rho en R2, y aquí tendría R1 menos R2. Ok. Así es. Perdón, aquí es una cuestión de notación, aquí es primado. Pero sí tienes razón. O sea, para ser consistentes, me gusta más la notación que puse en Hartree-Fock, creo que es más explícito eso, ¿no? Pero sí, es la parte culómbica y por lo tanto, fíjense, esa parte culómbica, ese tipo de potencial, lo que está dentro de la integral, se le conoce como una cantidad no local, porque simultáneamente depende de un punto R y otro R'. Por eso se conoce como este término como algo no local. El potencial que se usa en un sistema de partículas no interactuantes se le conoce como un potencial local, porque depende solamente de la posición de un electrón, no de dos puntos en el espacio. ¿Sale? Aprovecho la pregunta para aclarar lo de potencial local y potencial no local. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo bien? Sí. Bueno, pues este método, el método de Connie-Sham, es lo que en estos días, o sea, Connie-Sham apareció en el 65, hasta estos días es lo que domina la estructura electrónica para sistemas de mediano o de gran tamaño. Para sistemas pequeñitos, pues podemos utilizar métodos basados en función de onda, pero si ya queremos trabajar con sistemas grandes, digamos decenas de átomos, decenas, ni siquiera centenas, decenas, es necesario utilizar la teoría de funcionales de la densidad. Y en particular, el método que ha dominado en todos estos años ha sido el método de Connie-Sham. Por eso le dieron el premio Nobel a Kohn, por los teoremas con que da sustento a la teoría de funcionales de la densidad y su implementación a través de el modelo de Kohn-Sham. Dense cuenta que la ecuación 522 pues es muy parecida a la ecuación, a las ecuaciones de Hartree-Fock. Entonces, gente, en este caso John Popple, gente como John Popple, que toda su vida había trabajado en implementar métodos de estructura electrónicas basado en la función de onda, pues se percató de que era muy fácil poder hacer la implementación para teoría de funciones de la densidad, lo hizo y con eso hizo popular el código que se conoce como Gaussian. Entonces, a John Popple y a Walter Kohn el mismo año les dieron el premio Nobel en química. Uno por los fundamentos de la teoría de funcionales de la densidad y el otro por toda la implementación que hizo en la parte numérica en la función de onda y con teoría de funcionales de la densidad. Ambos científicos pues ya murieron, ¿no? Yo tuve la fortuna de conocer a los dos, ¿no? A uno de lejitos, pero otro ya muy cerca, que es a Walter Kohn, sí tuve oportunidad de conversar con él. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Reanudar grabación. Disculpe que lo interrumpí. No, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, dentro de este formalismo de matrices de densidad reducida, pues resulta que esta cosa que parece la densidad electrónica no lo es. La densidad electrónica sabemos que cuando la integramos sobre todo el espacio,
nos da el número de electrones y esta cosa que parece densidad electrónica, resulta que no importa el tamaño del sistema, integra a -1. Por eso se le conoce como agujero de intercambio y correlación, porque pues en la densidad electrónica para un electrón, esa integral sería igual a 1 y aquí resulta que es igual a -1, como si no estuviera un electrón o una cosa con signo distinto, ¿no? Es una cuestión de nombre, pero lo importante es eso, ¿no? Que el agujero de intercambio y correlación satisface algunas propiedades. Para la parte de intercambio se conoce esto y para la parte de correlación satisface esto. Son relaciones que se deben de cumplir para cualquier aproximación al agujero de intercambio y correlación y con ello a la energía de intercambio y correlación. Entonces, no se conoce la forma exacta de esta cantidad, pero sí se sabe qué propiedades debe de tener. Entonces, cualquier aproximación que se tenga a un funcional de intercambio y correlación, lo que la gente hace es saber si satisface este tipo de condiciones. ¿Sale? Entonces, pues habrá muchas aproximaciones del intercambio y correlación que no lo satisfagan y otras sí. Pero entonces son relaciones importantes que debe tener la gente en mente cuando se proponen nuevas aproximaciones. Hay una aproximación que sí satisface estas relaciones sin ningún problema y se conoce como la aproximación de la densidad local. Voy a hablar un poquito más adelante sobre esta aproximación que en inglés se le conoce como LDA por the Local Density Approximation. Y bueno, lo que típicamente se hace, aunque es, nuevamente, esta es una aproximación, es escribir al intercambio y la correlación como una contribución de, por un lado, el intercambio y por otro, la correlación. La gente se ha guiado por lo que se sabe en Hartree-Fock, donde se sabe que se tiene el intercambio por un lado y la correlación por otro, pero en esta formulación, que es la ecuación 6.2, en principio no tendríamos por qué hacer esa separación. Se hace, ya les digo, tomando como el símil de Hartree-Fock, pero en principio no se tendría que hacer y no se podría hacer, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que se sabe en la parte de intercambio? Pues en la parte de intercambio, ustedes ya lo conocen. El intercambio exacto es el que viene de Hartree-Fock. Y esta expresión es la que nosotros encontramos en Hartree-Fock. Entonces, esta expresión para el intercambio, si estamos o recurrimos al método de Hartree-Fock, pues ya sabemos cuál es su expresión. Y hay algo bien padre. Cuando uno pone aquí como orbitales aquellos que corresponden a electrones libres, o sea que son como seno y coseno, ¿recuerdan? Seno y coseno, pues lo que me da es una onda que se mueve a lo largo del espacio. Si nosotros ponemos esto aquí para cada orbital y sumamos sobre un número infinito de electrones, resulta que esta expresión tan fea que se ve con Hartree-Fock es simplemente ρ a la 4/3. Esta es la aproximación LDA y está basada en el gas de electrones. El gas de electrones, recuerden, lo mencioné hace rato, es un sistema de electrones que no interactúan entre ellos, pero tampoco que hay fuerzas en ellos. Y por eso es como si tuviéramos nosotros ondas, cosenos y cosenos a lo largo de todo el espacio. Electrones libres, que no hay una fuerza de ningún tipo sobre ellos. Cuando sustituimos esa expresión en la 6.8 y hacemos una suma hasta el número infinito de electrones, se tiene esta expresión. Entonces, esta expresión es una expresión que encontró Dirac cuando se estaba trabajando en nuestros modelitos y es una expresión muy útil para hacer aproximaciones al intercambio. ¿Cuándo van a funcionar estas aproximaciones? Pues cuando tengamos un número grande de electrones y también cuando haya fuerzas débiles sobre o con bajas magnitudes que actúen sobre los electrones, porque en esa medida nos encontraremos más cercanos al gas de electrones.
Lo sorprendente de esto es que cuando nosotros aplicamos esta expresión a átomos o moléculas, tampoco dan resultados tan malos con respecto a cuando se tiene solamente Hartree-Fock. Entonces, aún en el límite donde no tengamos un gas de electrones, la aproximación al intercambio dentro de LDA es una muy buena aproximación. Simplemente la integral de ρ a la 4/3 nos da o nos genera una buena aproximación al intercambio. Y bueno, una forma de aproximar o de ir más allá del gas de electrones, pues es tomar en cuenta variaciones en la densidad electrónica. Sabemos que de las grafiquitas, ¿se acuerdan que puse del H2 y cómo es la densidad alrededor de los núcleos? Pues recuerden que esperamos variaciones muy grandes en la densidad, cambios muy importantes en la medida de que nosotros nos alejamos de los núcleos. LDA no tiene esa información porque pues, no hay fuerza sobre esos electrones. ¿Sale? Entonces, desviaciones del gas de electrones, pues lo vamos a hacer a través de derivadas de la densidad, porque en la medida de que sean más grandes las variaciones en la densidad, pues más desviados vamos a estar del gas de electrones. Esa aproximación se le conoce como la aproximación GGA, de aproximación de gradientes generalizados. Y una de las aproximaciones que más se usan en este tiempo, en este momento, la dio Perdue y compañía. Perdue, Burke y Erzenhorst hicieron una muy buena aproximación al intercambio dentro de la aproximación GGA y la expresión que se tiene es aquí. Realmente no vamos a entrar sobre la parte explícita de esto, pero lo que sí deben de tomar en cuenta es que del gas de electrones hay una expresión que nos da las desviaciones del gas de electrones. Eso es la parte importante. Se ve medio complicado, pero realmente pensar que de la ecuación 610 a la 614 es lo que implementamos en una computadora y con eso podemos tener resultados realmente buenos. O sea, resultados que pueden competir con muchos métodos de estructura electrónica, de función de onda para ciertos casos. Entonces, es de los funcionales más usados al intercambio y que fue dado por Perdue. Y pues Perdue ha trabajado con los funcionales de intercambio y correlación por muchos años. O sea, es la persona que más ha contribuido al estudio de funcionales de la densidad. Permítanme presentarles una foto para que lo conozcan. A ver, ¿dónde está esa foto? A ver, puede ser que esté aquí. ¿Están viendo la foto? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Reconocen a alguien en esta foto? Creo que no. Yo ¿A nadie? conozco a dos. ¿A quién, David? Al de suéter como vino con mangas negras, Muy bien. ¿Cómo se llama? Marco me parece. Y al de playera blanca lo conozco, pero nada más de vista, porque luego estaba en las barras enfrente del gimnasio. Ah, tú, Cintia, ¿quién conoces? Yo pensé que hablaba del profesor que está ahí. No, de aquí a quién conoces. Yo dije de ahí a quién conoces. Conozco a este Michael, a este Marco, Bueno, ¿quién es Michael? Dile a David. el de las barras, Al de Ah. las barras, ¿no? Aquí está Adán. Adán, ajá. Marquitos Y Gabriel. y Gabriel, ¿no? Ajá. Y también al de al lado es hermano de Mayra, pero no me acuerdo su nombre. Omar. Ajá. Omar. ¿El de aquí no lo conocen? ¿Nunca lo han visto? Sí lo he visto, pero no sé cómo se llama. Juan José. Entonces, aquí está Juan José, es estudiante de doctorado mío, está haciendo cosas de elemento finito. Está Marcos, él es Marquitos, él está haciendo el doctorado conmigo con cosas de estado sólido. Julio también es estudiante mío.
está haciendo cosas sobre GPUs, programación GPUs. Está Adán, está a punto de doctorarse Adán. Él es de los más grandes, pero el más grande es Adrián. Este muchacho estaba en un intercambio, vino de Sonora, supo de mí, del trabajo que yo hacía y me dijo que si podía venir. Y entonces él estuvo aquí con nosotros trabajando unos meses y coincidió, y aquí también está otro muchacho que Osvaldo, él estuvo también de visita aquí conmigo, me vino a visitar a la UAM por varios meses. Él es chileno, entonces él se doctoró en la Universidad de Andrés Bello, allá en Santiago de Chile, pero estuvo unos meses aquí. Gerardo es estudiante de doctorado con la profesora Rubicelia Vargas. Y pues ya identifiqué todos, ¿no? A Omar y a Gabriel. Y aquí está el profesor John Perdue. Perdue estuvo aquí con nosotros porque primero estuvo en Ciudad de México porque lo invitaron, estuvo aquí con nosotros y hasta de hecho fuimos a las pirámides de Teotihuacán, pero también fue a un congreso en Puebla y fue uno de los invitados para hablar, ¿no? Ella es una persona grande, pero tampoco tan grande, o sea, que es muy activo, está trabajando todavía mucho alrededor de la teoría de funcionales de la densidad. Y esto fue en Simvestab, porque nos invitaron a un seminario y pues se fue toda la banda ahí de la UAM, todos nos fuimos para allá y y cuando terminó el seminario le dije que si se podía tomar una foto con muchachos de la UAM y pues accedió, por supuesto es amigo nuestro y por eso es la foto de esto, ¿no? Y lo quería compartir con ustedes. Entonces, para que conozcan a John Perdue. Tengo otras fotos de él ahí en Teotihuacán. Pero entonces es una persona muy, muy, muy importante dentro del desarrollo de teoría de funcionales de la densidad. De hecho, tengo entendido que él ya había estado aquí en México en los 80s, me parece. Pero yo ahí todavía no, yo no aparecía en escena todavía. Estaba muy chiquito, aunque ustedes no lo crean. Muy bien, entonces, pues les he conversado sobre algunas de las aproximaciones que hay al intercambio. El más usado en estos días es el PBE. David, ¿tú has hecho cálculos de teoría de funcionales de la densidad? Sí. ¿Sí? ¿Qué funcional usan? El PBE. El PBE, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? El PBE, pues es de los más usados y su punto de partida es el gas de electrones, LDA, y pues lo que toma en cuenta son las desviaciones del gas de electrones con respecto a los sistemas atómicos o moleculares. Y bueno, así como se tienen aproximaciones para el funcional de intercambio, pues también hay aproximaciones a la correlación. Una de las aproximaciones más usadas y más famosas que se han usado y se siguen usando es la que dio Colli-Salvetti. Colli-Salvetti, pues formularon a partir de matrices de la densidad reducida, dieron una aproximación de la energía de intercambio, de correlación, perdón, una expresión que tenía no localidad, o sea, tenía explícitamente términos no locales, y quien la aproximó para tener una expresión más tratable en términos computacionales, lo hizo Parr, Robert G. Parr, también ya murió, y lo hizo con Lee y Yang. Menciono a Parr porque Parr es fue una persona muy activa en el campo de teoría funcionales de la densidad. Quien conoció en México por primera vez a Parr fue el profesor José Luis Gázquez. No sé si tengan referencia de él, trabaja ahí en fisicoquímica teórica. Y cuando José Luis Gázquez fue a hacer su doctorado en Baltimore, ahí en John Hopkins, si han escuchado esa universidad, ¿no? Ahora con el coronavirus es donde llevan
todo el conteo de los contagiados. Es un lugar muy, muy importante en la parte médica, pero no solamente en eso, ¿no? También hacían cosas de teoría y ahí conoció Gázquez a Parr, y luego que lo conoció, José Luis regresó a México, y ya aquí en México pues empezó a tener contactos de Parr con la gente de México, y pues se fue, por ejemplo, a hacer el postdoctorado con él en Carolina del Norte, el profesor Andrés Cedillo, el profesor Juvencio Robles, que ya no está ahora, pero él estuvo en la UAM y ahora está en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato. También estuvo allá, y ha habido varios, ahora profesores, pero ya muy jóvenes, que también estuvieron con Parr y con una persona muy ligada a Parr, que es Paul Ayers, el profesor Paul Ayers, que trabaja en McMaster en Canadá. Hizo mucho trabajo con Parr y ha seguido muchas cosas que hizo Robert G. Parr, y hay mucha liga de Paul Ayers con México. Ha estado aquí en el área de fisicoquímica teórica. Un ex estudiante mío que terminó hace 2 años el doctorado está ahorita con él en McMaster. Y bueno, el hecho es de que sí quería mencionar a Parr porque fue una persona muy importante para la teoría de funcionales de la densidad, y dieron una expresión para el funcional de la correlación, y fue muy utilizado por muchos años. Aunque ahora también uno de los funcionales dados por Perdue para la correlación es el que se usa mucho, ¿no? Entonces, pues hay muchas variantes de los funcionales de intercambio y correlación. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven de nomenclatura PBE con PBE, significa que el intercambio que se utilizó fue el funcional de Perdue, Burke y Enzerhof con su funcional de correlación, ¿no? Pero pues también podríamos tener el ELIP, que sería el intercambio exacto con el funcional de Lee, Yang y Parr, y se van a encontrar que está el SBWN, que es Slater BW, o Dirac BWN. Entonces, cuando usted, o sea, digamos que ahorita lo estoy dando una perspectiva de muchas de las aproximaciones que se han dado, pero las nomenclaturas que se han utilizado en los funcionales está relacionado con quienes lo han hecho, ¿no? Entonces, si ustedes abren un manual, ya no un libro de funcionales de la densidad, sino un manual de un programa que tenga implementado la teoría de funcionales de la densidad, pues se van a dar cuenta que en los funcionales de intercambio y correlación van a aparecer siglas que están relacionadas con el funcional que se esté usando, ¿no? Entonces, pues el problema es que no se sabe cuál es la forma exacta del funcional de intercambio y correlación, y se tiene que recurrir entonces a aproximaciones. Una aproximación que está teniendo muchos frutos dentro de la teoría de funcionales de la densidad son los funcionales híbridos. Son funcionales que tienen explícitamente el intercambio exacto, o sea, la expresión que viene con Hartree-Fock, y mezclado con una aproximación dentro de teoría de funcionales de la densidad. Entonces, pues se van a dar cuenta que podemos encontrar funcionales híbridos que están hechos con el funcional de PBE, de intercambio, más una parte de el intercambio exacto. Entonces, pues van a encontrar, por ejemplo, el PB0, 1/3, donde se utiliza 1/3 del intercambio exacto, o 1/5 del intercambio exacto. O sea, ya aquí la cosa se pone medio complicada porque, pues finalmente lo que se tienen son mezclas de ellos, y la gente lo hace porque en ocasiones los funcionales que se han construido para, en principio, muchos sistemas, pues para casos particulares no funciona, y entonces la gente pues recurre a ver cuál es la mezcla o cuál es, sí, la mezcla de funcionales que más pueden representar cantidades experimentales de los sistemas que estén utilizando. Una de esas mezclas, que es una parametrización, o sea, es un trabajo ingenieril, y por eso mucha gente no lo quiere, es el que se conoce como el B3-LIP. El B3-LIP lo que utiliza es el funcional de intercambio, una parte del funcional de intercambio de Beck, una parte del LDA
y una parte de la correlación del funcional de Perdue y Wang escrita en el 91. Y por supuesto una partecita del intercambio exacto de Hartree-Fock. Lo hizo con muchos sistemas. Quien hizo esto fue Axel Beck y hizo una mezcla de todos ellos, pero la hizo inteligente, ¿no? Para poder reproducir energías de ionización, energías de enlace, o sea, diferentes propiedades en un buen conjunto de moléculas, y resulta que es un funcional muy benévolo, que da o que predice muchísimas cosas en átomos, en moléculas y en sólidos. Entonces, aunque a veces la gente purista que dice, no, yo no voy a utilizar ninguna parametrización y por lo tanto no me gusta funcionales como el B3LIP, pues resulta que para disgusto de ellos o de ellas, pues el B3LIP en muchas ocasiones es un funcional que trabaja pues de manera razonablemente bien. Y entonces, pues es lo que, entonces les hice una platicada de los funcionales que aparecen dentro de la teoría de funcionales de la densidad, pero sí me gustaría que pudieran darle una leída y si tienen dudas sobre esto, lo discutamos en la próxima sesión, en la sesión del jueves. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. Preguntas. Pues hasta ahorita no, ya leyendo, pues yo creo que ya nos van a salir algunas Así dudas. Así es. Hay que leerlo y entonces sobre eso, me gustaría que hubiera, a ver si sí lo puedan leer, qué dudas tienen, porque el jueves, pues vamos a trabajar en el sistema con NWK para hacer cálculos de DFT. Y con eso terminaríamos, o sea, tendríamos ya el panorama sobre qué es lo que se hace con función de onda, con DFT, y entonces tendríamos la semana 10, 11 y un pedacito de la 12 para hacer proyectos que nos dejen mucho de qué es lo que se puede hacer, qué no se puede hacer para sistemas en general, ¿no? No sé si quieren hacer un comentario sobre esto. ¿No? ¿No hay comentarios? Entonces, tarea. Para el jueves les pido que lean todo el capítulo 6. Yo hice un recuento de lo que hay de funcionales, pero lo que viene a continuación es cómo se generan las comparaciones de estos funcionales con propiedades experimentales. Y eso es lo que quiero que discutamos el jueves, para poder entrar en acción y hacer algunos ejercicios en nuestro servidor. ¿Quedó claro? Sí. ¿Algún comentario, alguna duda? Cintia. No. ¿No? No. Bueno, pues entonces aquí le paramos, ya tienen trabajo y nos vemos el jueves. ¿Sale? Sí. Sí. Muy bien, pues nos estamos viendo, muchachos. Cuídense. Nos vemos, profesor, gracias. Hasta Voy luego. a parar la grabación.